Tengan todos muy buenos días. Hoy es martes 27. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos y con esta bendición comenzamos nuestros análisis el día de hoy. Que los vamos a que vamos a comenzar este día y el programa dando las gracias a las autoridades de la UPEL Rubio, darle las gracias a la Asociación de Profesores, darle las gracias a todos los que participaron en la asamblea de docentes, de profesores universitarios, empleados y obreros de la UPEL, a donde se convocó el foro sobre el tema del fraude constituyente y tuve el honor de ser invitado a explicar el fraude constituyente, cuáles derechos ya hemos perdido, cuáles son los poquitos derechos que nos quedan por perder con el tema del Estado comunal y cómo se inserta el tema del Estado del fraude constituyente para asegurar desde una minoría el gobierno la implantación de un modelo por el que nadie ha votado, como es un modelo de dominación como es el comunismo cubano. Entonces darle las gracias a todos. Allí igual estuve compartiendo con el licenciado Javier Tarazona, quien siempre está conmigo en este tránsito, en este proceso, en esta tarea que tenemos desde el 2004. Y bueno, también hizo la exposición sobre qué es, cómo es el tema de la resistencia civil y pacífica, cómo hay que organizarse, los temas de la motivación y por supuesto aumentando la fe y la certeza en consecuencia de elevar la conciencia política a los efectos de tener entonces la convicción de que de esta circunstancia vamos a salir. Bueno, hoy quiero comentar una encuesta para que tengamos claro todo lo inviable que resulta el tema constituyente cubano en Venezuela. Los venezolanos tienen claro todo este proceso que estamos atravesando. Lo tienen claro, la gente tiene claro que el tema constituyente es una constitución a la cubana lo que quieren montar en Venezuela. De tal manera entonces que hay unas encuestas que están rodando que hablan ya de forma definitiva del alto rechazo, pero de la alta conciencia política que tiene el venezolano. Fíjese usted, este estudio de la Universidad Central de Venezuela indica solo el 9% de los venezolanos, solo el 9% de los venezolanos votaría a favor de cambiar la Constitución Nacional. Resalta que casi el 30% de los autodenominados chavistas la votarían negativamente. Salta la suspicacia. Si no será aprobada, ¿por qué la convocan? Si solamente el 9% de venezolanos votaría a favor y si el 30% de chavistas no la acompañaría, ¿para qué la convocan? Entonces, se entiende el tema, aquí cómo entra el tema de las bases comiciales, que por demás señalar que pocas personas la conocen. Y encuentro personas que cada día en las asambleas de ciudadanos en las que vamos desarrollando, nos vamos encontrando que hay personas que aparecen en 3 listados para la elección en este proceso constituyente. Puede aparecer en el listado de personas de la mayor edad, después aparecen en la comuna y después aparecen en el voto territorial y entonces estamos en presencia de una circunstancia de fraude mayor. Ahora bien,
A la gente le preguntan, ¿es necesario cambiar la Constitución de 1999? Y el 92.1% de venezolanos, 92.1% de venezolanos contestó que no. El 5.2% dijo que sí era necesario cambiar la Constitución y el 2.7% ni siquiera contestó la pregunta. Imagínese usted. Pero tiene claro entonces que el venezolano en un 92.1% tiene claro de que no es necesario cambiar la Constitución. Cuando se pregunta, para cambiar la Constitución, ¿hay que consultar al pueblo? Y el 94.1% señala que sí. Y solo el 3.2% dice que no. Y el 2.7% no contesta. Otra pregunta. ¿La Asamblea Nacional Constituyente es la vía para solucionar los problemas del país? Y el 84.3% de venezolanos dijo que no, que la constituyente no soluciona los problemas del país. Solamente un 9.1% dijo que sí soluciona y el 6.6% dice que no sabe, no contesta. Otra pregunta, ¿la solución son elecciones lo más pronto posible y que el pueblo decida? El 82.8% de venezolanos contestó que sí, que una elección lo más pronto posible, una elección general lo más pronto posible, sí puede estar en el camino de la solución. Cuando se evalúa el tema de Maduro, la cosa es mucho, pero mucho más dramática para Maduro. Porque el 93.1% del pueblo venezolano, 93.1% del pueblo venezolano, califica la gestión de Maduro como negativa, con un asombroso, escúchelo bien, con un asombroso 48.1% que la califica de muy mala, de muy mala. Entonces, el venezolano tiene claro dónde están las responsabilidades. El 85.3% considera que es Maduro el responsable. El 75.1% dice que sus ministros y el 10.25% dice que los responsables de los problemas del país son entre el presidente y sus ministros. 85.3% considera que Maduro es el responsable. 82% de venezolanos opina que el gobierno no tiene capacidad para solucionar los problemas. El 90% de venezolanos cree que debilitó lo que se puede llamar el legado de Chávez. Quiero resaltar aquí que todas las estadísticas están por encima de 80 puntos en la evaluación negativa de Nicolás Maduro. Bueno, también tengo que agradecer la presencia de las personas que nos acompañaron ayer en Capacho. No lo dije en el primer segmento, me disculpan. En Capacho hicimos una asamblea de ciudadanos y un pleno de dirigentes de forma definitiva, de verdad muy bueno. Lo realizamos en el salón de sesiones de la Cámara Municipal. Una asamblea de ciudadanos y un pleno de dirigentes, explicando lo mismo, el tema constituyente, el fraude. Bueno, vamos a continuar entonces con la encuesta. Cuando se habla del tema económico, en relación a su situación económica, el 82.2% de venezolanos expresó que el dinero no le alcanza. Ustedes saben, por cierto, que esta es una pregunta que yo formulo en todas las asambleas de ciudadanos. ¿Para qué alcanza el salario? Y todo el mundo dice el salario alcanza para medio comer. Pero si el salario es la fuente de ingreso de la familia, pues entonces la situación de empobrecimiento es dramática.
dramática. Seguimos en la encuesta. El 0.7% de venezolanos tiene ingresos para ahorrar, vale decir, ni siquiera el 1%. El 89.7% evalúa negativamente la situación económica respecto del año anterior, vale decir, 89.7% de venezolanos evalúa la situación del país en materia económica peor este año que el año pasado. El 66.2% es pesimista en cuanto a una mejoría de la situación económica del país. Y es obvio que tenga la gente la percepción pesimista porque la gente sabe que Maduro no tiene la capacidad para sacarnos de la crisis a la que él mismo nos trajo. Fíjese que el venezolano en un 82% opina que Maduro no tiene capacidad para solucionarlo. Y es obvio entonces que el 66.2% de venezolanos esté pesimista en cuanto a una mejoría de la situación económica del país. Sabe que no la va a conseguir. De forma definitiva, el pueblo está insatisfecho. El 91.1% de venezolanos está insatisfecho con su progreso económico, vale decir, no tiene progreso económico. El 85.5% de venezolanos está insatisfecho con el sistema de salud nacional. Obvio, perdió el derecho a la salud. El 81.7% de venezolanos considera que no tiene un trabajo digno. Y por supuesto, eso tiene que considerarlo toda vez que tener trabajo es un privilegio. El 70% de la industria cerró, apenas el 30 y tanto por ciento de comercio existe. Entonces tiene que tener la convicción de que no tiene trabajo digno y por eso el 81.7% lo está afirmando. El 76.3% de venezolanos está señalando que no se respetan los derechos humanos del ciudadano, del pueblo. No se respetan los derechos humanos. Y eso que estos porcentajes tan altos en la opinión de los venezolanos demuestra, por cierto, que en Venezuela no existe ni siquiera polarización. Existe una inmensa mayoría de venezolanos en contra de un Estado que no tiene mayor sustento, no tiene ni sustento político y mucho menos un sustento popular. El 85.1% de los venezolanos cree que la fiscal general hizo bien en denunciar la ruptura del hilo constitucional. Vale decir, el 85.1% de venezolanos considera que la fiscal hizo bien cuando denunció que se rompió el hilo constitucional. El 89% de venezolanos cree que hay razones para protestar. ¿Se están dando cuenta? El 89% de venezolanos cree que sí hay razones para protestar. Entonces, ¿estamos en qué? Estamos en el hecho de que el venezolano tiene clara conciencia de que la protesta es un camino. El 86% de venezolanos cree que Maduro debe concluir su mandato este mismo año 2017. 86% de venezolanos. Estamos hablando de opiniones en la sociedad que están consolidadas. Ese 86% que cree que Maduro debe concluir su mandato este mismo año es cónsono con el 80 y pico de por ciento que lo hace responsable de la situación del país y que lo hace y que la gente sabe que no es capaz de solucionar el problema por el que estamos atravesando porque él mismo fue el que nos trajo. Bueno, vamos a ver esta otra parte de la encuesta. El 11.2%, solamente el 11.2% califica positivamente a Maduro. A los ministros, el TCJ con el 15%. Vale decir, Maduro tiene una calificación positiva menor
que los ministros y el TCJ, imagínese usted. Y ojo, Fuerza Armada Nacional, solamente el 27.8% de venezolanos considera positiva la acción de la Fuerza Armada Nacional. El 27.8%. Vale decir, el componente que cree o que evalúa negativamente a la Fuerza Armada es mayoritario en el país. El 49.1% de venezolanos califica de positiva la acción de la Asamblea Nacional y el 47% considera positiva la gestión de la Fiscal General de la República. En conclusión, la constituyente cubana no tiene posibilidad alguna entre el pueblo venezolano. No tiene legitimidad esa constituyente cubana en Venezuela. No tiene legitimidad. Estamos entonces hablando de que la constituyente cubana no es aprobada ni acompañada por los venezolanos. Para ello tendrán que apelar al fraude de carácter electoral para poder entonces decir que votaron en este sistema que está diseñado para que una minoría alcance la mayoría. Ya eso lo he explicado aquí en el programa, cómo es que lo diseñaron. Cómo es que desde la minoría van a ser mayoría y cómo cambiaron la correlación que ellos mismos establecieron en 1999, porque en 1999 Chávez con el 52% de apoyo logró controlar el 95% de los escaños de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Constituyente, lo cual indica que si se mantuviese el mismo sistema electoral de 1999, teniendo en cuenta que el 90% de venezolanos está en contra de este proceso constituyente, no le quepa la menor duda que sería casi la totalidad de la Asamblea Nacional en manos de los demócratas o en manos de la oposición. Así de sencillito. Bueno, ahora vamos a revisar un tema que tiene que ver con las afirmaciones que en oportunidades se hacían o se hacen señalando que Caracas estaba dormida, que Maracay estaba dormida desde el punto de vista de la protesta. Y resulta ser que Caracas no solamente está muy activa, es que se está presentando un fenómeno que la dirigencia de oposición tiene que calcular muy bien. Es que el oeste de Caracas no espera por la MUD para protestar. El oeste de Caracas, la Candelaria, el Paraíso, la Vega, el Valle, están protestando en sus zonas, lejos de la agenda de la Mesa de la Unidad, de la convocatoria de la Mesa de la Unidad. Las manifestaciones que vienen desarrollando en todos sus sectores son manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, son espontáneas y sin dirigencia de líderes políticos. Con esto quiero decirle que hace rato que el cerro bajó, pero la información mediática es la de Altamira. Estamos en presencia entonces de una situación que la oposición tiene que revisar, no para que la mediatice, es que la oposición para tener éxito tiene que llegar a los barrios, tiene que llegar a los barrios, tiene que llegar al otro lado del Guaire, no a dirigir las masas, sino a escuchar y acompañar a esos manifestantes. Esa es su tarea hoy, de acompañamiento. Los plantones, por ejemplo, de San Cristóbal, que han sido un éxito, los de ayer en particular, fueron un éxito además en todo el país, pero hay que bajar mucho más para poder tener éxito, porque si el 90% de venezolanos está en contra efectivamente de Maduro, en contra del régimen, en contra del modelo cubano en Venezuela, siendo eso así, no menos cierto es que el objetivo tiene que tener claro, tiene que estar claro, pero
la estrategia política también tiene que estar perfectamente definida, porque una estrategia equivocada puede conducir al 90% de venezolanos a un fracaso desde el punto de vista político. No basta solamente con tener la mayoría. No basta con tener la mayoría, hay que tener la mayoría, pero tener el objetivo claro, un solo objetivo, con una estrategia bien definida, bien definida. Esa es la base del éxito. Fíjese que hay un militar venezolano, ex militar venezolano, que ha venido presentando una propuesta. Herminio Fuenmayor, un general. Herminio Fuenmayor fue ministro, si mal no recuerdo, de la defensa en tiempo de Carlos Andrés. Por él tiene un amplio expediente en temas de negociación de conflictos en el ámbito militar, porque le correspondió actuar en conflictos militares en búsqueda de negociaciones que dieran al traste que acabaran con la guerra para buscar una solución política y negociada, como en los casos de El Salvador. Este militar del que les voy a hablar es un militar que siendo venezolano, fue militar de la OTAN y estuvo a nombre de la OTAN en escenarios de conflicto a donde se avanzó en los temas de la negociación. Bueno, yo escuché una entrevista que le hicieron ayer a este general, Herminio Fuenmayor, y él señala que la negociación en Venezuela es con Raúl Castro, que no es con Maduro, es con Castro con quien hay que hablar. Y él por demás está señalando, mañana voy a ver si les presento parte del documento que Herminio Fuenmayor, general en situación de retiro, le ha presentado a la Embajada de Cuba, a todas las embajadas acreditadas en Venezuela, a los efectos de que pueda ser considerada la propuesta que le está haciendo de negociación en los escenarios de la comunidad internacional, visto que él considera que hay que negociar es con Raúl Castro. Y coincide con lo que ayer hablábamos. Si hay 44.000 cubanos en Venezuela en el cogobierno, pues estamos hablando de una fuerza de ocupación, estamos hablando de un gobierno intervenido por Cuba, estamos hablando de que esos 44.000 cubanos pues le hacen caso a Raúl Castro. A Nicolás Maduro no le hacen caso a Raúl Castro. Entonces Herminio Fuenmayor plantea que toda negociación, más no todo diálogo, pasa por sentarse a hablar con Raúl Castro, a donde se le den garantías también económicas. Eso es lo que está diciendo él, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Herminio Fuenmayor, donde él dice que hay que establecer en ese proceso de negociación el mantenimiento del flujo económico a Cuba, y a propósito de eso presenta una fórmula de negociación en 4 puntos exclusivamente, y mañana eso lo vamos a compartir más ampliamente. Pero fíjese, es lo que está, o sea, ya hay planteamientos en otros ámbitos que coinciden también con la visión que les presenté ayer desde el punto de vista de que Venezuela es un país intervenido por Cuba, donde Maduro es el instrumento por el cual Raúl Castro cogobierna el tema en Venezuela. Bueno, como dicen, es lamentable, pero es así. Y cuando Herminio Fuenmayor dice hay que hablar en Estados Unidos, en Cuba, pues un hombre que tiene experiencia en este tema, pues obviamente que por lo menos hay que revisar los papeles que está presentando. Bueno, fíjense por cierto que los gobiernos de Europa y otros gobiernos en América están tratando de elaborar salvoconducto para Maduro y compañía a fin de destrabar la crisis.
la cúpula del régimen chavista podría encontrar una estrategia que les evite la cárcel ante nuevas denuncias de crímenes de lesa humanidad que deberían ser juzgados en las cortes internacionales. Están planteando ¿qué? Están planteando un salvoconducto para Maduro y su cúpula, para que puedan dejar el poder sin riesgo de ir a la cárcel. En cualquier, como dicen, en cualquier otra opción sobre la mesa, esta podría ser una clave para desentrabar definitivamente la larga crisis de Venezuela. Bueno, esto también se está planteando y es importante por lo menos revisar la propuesta, vale decir, no hay que negarse a todo, son propuestas y hay que revisar qué tan buena es esa propuesta. Bueno, lo cierto es que lo que básicamente le indica es que hay personas que ya están trabajando estos temas, pues, que ya están trabajando el tema del salvoconducto para desentrabar la crisis de Venezuela. Bueno, llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @CarlosCasanoval. En Facebook, Carlos Casanova. Me despido con este pensamiento de Colin Powell. Él dice, no hay secretos para alcanzar el éxito. Este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso. Fracaso de los cuales nosotros ya también tenemos una larga data, total que, y de triunfos también, pero más fracasos que en 18 años hemos llevado bastante fracaso. Bueno, Dios los bendiga a todos, regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Dios los bendiga a todos. Los quiero mucho, regáleme su bendición, que la preciosa sangre de Cristo nos cubra, nos proteja y nos selle a todos los que vamos a estar en la calle nuevamente. Los quiero mucho, gracias.